2008. Desde diciembre de 2000 ocupa el puesto de directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Es vicepresidenta del Grupo Economía 3 Multimedia, vicepresidenta y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Española de Directivos en la Comunidad Valenciana, miembro del patronato de la Fundación ENNOR, vicepresidenta del Club de Innovación de la Comunidad Valenciana y miembro de la Junta Directiva de CVBAN, actualmente Big Bang Angels. Premio de Excelencia en el Periodismo Económico en 2000, otorgado por el Citigrowth, y Accessit del Premio de Periodismo Económico en 1999, otorgado por la Fundación Independiente con un jurado presidido nada más y nada menos que por el Premio Nobel, el excelentísimo señor don Camilo José Cela. La tenemos aquí y nos va a hablar de los parámetros generales de buen gobierno y su aplicación a las TI. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por incluirme en un programa tan completo y tan interesante y yo diría que incluso innovador. Me llama la atención porque es uno de los sectores que veo más permeable a temas de máxima novedad, como pueda ser la transparencia o el buen gobierno, y os felicito por ello como sector y como organizadores del Congreso. Por mi parte, yo no conozco mucho el sector en el que estamos. No me especializo en auditoría ni en tecnologías de la información y bueno, pues sí que os puedo destacar que mi especialización va más bien hacia el buen gobierno, ¿no? Entonces yo os puedo hablar de buen gobierno y os puedo hablar sobre todo del buen gobierno vinculado a mi actividad profesional y el buen gobierno sobre todo en empresas cotizadas y también el buen gobierno en entidades sin ánimo de lucro. De hecho, mi trabajo de investigación fue sobre buen gobierno en fundaciones, que sí que tengo ahí pues bastante investigación hecha. Y recuerdo que cuando empecé a investigar de buen gobierno en fundaciones en España, pues la verdad es que prácticamente casi no se hablaba y era un tema que estaba bastante en mantillas. Afortunadamente, con el paso de los años ha cambiado la situación, las circunstancias, y ahora mismo pues ya es más habitual que los patronatos de las fundaciones tengan sus códigos de buen gobierno los patronos. Es más habitual que haya reglamentos internos de los consejos de administración. Es más habitual incluso que haya normas, en el caso de AENOR, normas de buen gobierno para las fundaciones. Tienen una norma específica para fundaciones. Y en el ámbito de las empresas cotizadas también hemos avanzado muchísimo en buen gobierno. En 10 años... Bueno, pues desde el primer código de buen gobierno que hubo en España, el Código Olivencia, que presentamos aquí en Valencia con el profesor Olivencia en varias ocasiones, una de ellas incluso en este colegio, pues la verdad es que fue precursor. Y hay que destacar que el ámbito del buen gobierno es el ámbito de la ética, es el ámbito del buen hacer, es el ámbito de la gobernanza y es el ámbito, como diría un jurista, el ámbito de la soft law, de el querer cumplir más que del cumplir. No es hard law, sino que es soft law. Y la soft law, ¿qué nos dice? Pues nos dice lo que sería bueno que sucediera y nos lo tenemos que creer, porque es de cumplimiento voluntario. Entonces, la primera lección de los códigos de buen gobierno es que son de cumplimiento voluntario, no son una ley, no son un reglamento, no son una directiva, son normas de cumplimiento voluntario. Por eso, la mayoría, por no decir todos, de los códigos de buen gobierno, el parámetro básico es cumplir o explicar. Es decir, las empresas, el ámbito sobre el que alcanza es cumplir y lo que no cumplen te explican por qué no lo cumplen y te dicen el camino a Ítaca, te dicen el Siddhartha de cuándo lo cumplirán y por qué no lo están cumpliendo de momento. Entonces, bueno, pues en estas argumentaciones, si al final son excusas de mal pagador, a la empresa en cuestión se le sacan los colores y, claro, pues esto para ver el incumplimiento y para ver la mejora progresiva, para ver ese aprendizaje continuo, lo que hace falta es que esas normas de buen gobierno vayan avanzando durante varios años. Hasta que no hemos tenido una profundidad en la Bolsa Española, por ejemplo, de unos 10 años de informes anuales de buen gobierno, no se ha podido ver dónde estaban los farolillos rojos, dónde estaba lo que peor se hacía, lo que más se incumplía y no se ha podido avanzar en mayor medida. Insisto, el primer código de buen gobierno en España fue el Código Olivencia, después tuvimos el informe Aldama, después tuvimos el Código Combinado de Conte y sobre ellos pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Sí. ¿Se oye bien?
Bueno, mi presentación va a tener 4 partes. La primera, vamos a hablar de los grandes parámetros de buen gobierno, el contexto genérico y después vamos a ver lo que he podido encontrar de aplicación de buen gobierno para el sector de las TIC, desde mi, insisto, desconocimiento, porque no soy conocedora de este sector y los que me van a seguir son amplios conocedores y van a hablar muchísimo mejor que yo. Después me voy a permitir un par de conclusiones o reflexiones finales y al final he puesto algo de bibliografía. Bueno, pues el ADN del buen gobierno en una sociedad anónima, sea o no cotizada, yo he analizado más las cotizadas y los códigos de buen gobierno normalmente van a cotizadas, pero la idea es que vayan al final a todas las sociedades anónimas, eso sería lo ideal. Pues el ADN del buen gobierno iría por esta transparencia, más o menos. Normalmente en las empresas hay 2 órganos de gobierno, 2 grandes órganos de gobierno, que son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. Yo he subrayado el Consejo de Administración, aunque el órgano soberano, el primer órgano de gobierno de cualquier empresa es la Junta General de Accionistas, cuyo poder está por encima del Consejo de Administración. Pero sí que es cierto que la mayoría de las normas de buen gobierno se centran en el Consejo de Administración. Y, como decía el profesor Olivencia aquí en Valencia, él mismo decía que la Junta se daba por perdida. La Junta General de Accionistas se consideraba que era una jaula de grillos y se daba por perdida. Entonces, bueno, pues las normas de buen gobierno se centraban básicamente en el Consejo de Administración. En las Juntas Generales de Accionistas, además, tenemos que tener en cuenta en el ámbito de las empresas cotizadas, la propiedad y la gestión están muy separadas. Y puede suceder que los propietarios, los pequeños accionistas, sean montones y montones y estén bastante desvinculados del día a día de la empresa. El día a día de la empresa es la gestión y puede suceder que la empresa, el poder se ejerza desde esos gestores, desde esos directivos y la empresa esté secuestrada por los gestores, absolutamente secuestrada. Por eso se habla del buen gobierno. El buen gobierno es una mala traducción de governance y realmente, más que buen gobierno, sería la gobernanza de las empresas. De lo que se trata es de que los directivos rindan cuentas a los accionistas, que les expliquen la gestión y ese rendir cuentas incluye no solo el día a día, sino también explicarles el futuro para ver si quieren que ese sea el futuro o quieren que sea otro futuro. Para ello tienen que participar en la Junta General de Accionistas. Afortunadamente las nuevas tecnologías han ayudado a que se celebren las Juntas Generales de Accionistas, pero sin ir más lejos, este mes de septiembre yo recibí por email una convocatoria a una Junta General de Accionistas de una cotizada y me decían que delegara mi voto y que si delegaba el voto, los ingresos de las delegaciones de voto irían a una ONG y no se me ponía el orden del día. Entonces yo contesté amablemente al email y les dije no voy a delegar el voto hasta que ustedes me remitan el orden del día para saber qué van a hablar en la Junta General de Accionistas. Me parece el derecho mínimo de información a un accionista. Y me parece muy bien que las delegaciones de voto vayan a una ONG, pero es que yo no voy a delegar mi voto hasta que ustedes me cuenten el contenido de la Junta General de Accionistas. Esto lo digo, es de este propio mes de septiembre. Me contestaron, me dieron el orden del día. El orden del día a veces te dice poco, porque si te pone informe del director general, ruegos y preguntas, pues poco te aporta, ¿no? Lo digo porque estos temas a veces pues hay que rascar un poquito más. Y afortunadamente lo que ha generado las nuevas tecnologías es una revolución empresarial, una revolución de manera que hay mucho más activismo accionarial. A veces el activismo es juego de cacerolas o abuelos cebolleta, pero también es verdad que este activismo accionarial a veces también genera información de abajo a arriba, reivindicaciones y transparencia, por ejemplo, transparencia en las remuneraciones de los directivos y de los consejeros. Y bueno, pues se ha conseguido que, por ejemplo, en España ya en los informes anuales de gobierno corporativo de las cotizadas ya te cuenten la remuneración individualizada de cada consejero y de cada directivo. Bueno, pues pasemos a el Consejo de Administración. El Consejo de Administración
Yo aquí he puesto de menos a más. Es decir, si cogemos solo la primera línea, tendríamos un gobierno corporativo muy incipiente, y si tenemos A, B, C y D completos, pues tendríamos un gobierno corporativo más exigente y más completito. Esa es la letra. Luego también tiene que acompañar la música. Es decir, yo puedo tener el A, B, C y D, pero si no me lo creo el buen gobierno, si no lo aplico y si no lo ejerzo, o mi consejo de administración es, como dicen a veces, jugadores de la NBA perdiendo todos los partidos, pues entonces complicado. Lo digo porque a veces, además de las individualidades excelentes de los consejeros, conviene hacer team building, hacer trabajo en equipo, y que el consejo de administración como un todo sea más que la suma de las partes. Esto no siempre se cumple. Bueno, pues como digo, si hacemos un gobierno corporativo de menos a más, poquito a poco, paulatino, que es lo ideal, porque si no agobias a la gente a papeles, a comisiones, a reuniones, y los saturas, y al final, cada vez que ven la palabra buen gobierno, están muy quemados y muy en contra de lo que propongas. Bueno, pues empezaríamos con un reglamento del Consejo. Un reglamento del Consejo puede ser cortito, como la Constitución de los Estados Unidos, o puede ser más largo, como la Constitución de la Unión Europea, en el cual pues ya empiezas a meter cosas que igual tocan o no tocan. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado. Yo recomiendo pues papeles los mínimos, líneas las mínimas, y entonces, bueno, pues se va haciendo un pequeño esqueleto de buen gobierno en ese reglamento, y al final el reglamento lo que te dice es el fair play, te dice las normas de juego para ese Consejo de Administración. Tú con ese reglamento le dices a los consejeros lo que quieres de ellos y lo que les vas a exigir, y a partir de ahí pues vas aumentando la exigencia poco a poco. Yo recuerdo que entré de consejera en un consejo de administración y le pedí al secretario del consejo de administración las actas, y me dijo que si tenía un problema personal con él, y yo le dije, no tengo ningún problema personal contigo, pero quiero informarme de las deliberaciones del consejo y quiero ver si lo que hemos hablado se corresponde con lo que pone en el acta. No, es que quiero saber si tienes algún problema personal. Nunca me han pedido las actas. Digo, bueno, pues ya te las están pidiendo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, ya empieza a ser relativamente habitual que las actas se manden por correo electrónico, que los borradores de acta los lean todos los consejeros. Quiero decir que esto hace años era impensable. Y ahora pues está cambiando. Yo estoy aquí en la Bolsa de Valencia, y en la biblioteca están las cuentas depositadas trimestralmente, obligatoriamente, para todas las cotizadas. Bueno, pues históricamente nadie iba a ver las cuentas. La biblioteca siempre estaba vacía, es preciosa, pero nadie iba a verla. Y ahora, por Internet, sí que hay muchas personas que analizan las cuentas de las sociedades cotizadas y que navegan y se miran sus cosas, ¿no? Además de comprar por Internet, pues hay gente que por Internet se mira las cuentas de las sociedades cotizadas. Hay gente para todo. Bueno, la segunda línea, los consejeros. Los consejeros es deseable que se elijan y que sean complementarios. Entonces, en la diversidad está la riqueza. Decían desde The Economist que los problemas de las empresas cotizadas en España desaparecerían si los consejeros hablaran bien inglés. Evidentemente a The Economist hablar inglés le parece muy importante, pero aparte de eso sí que es cierto que la diversidad en origen, en sexo, en raza, en profesión, aporta muchísimo a un consejo de administración. No es lo mismo un consejo de administración que todos son informáticos, o que todos son abogados, o que todos son economistas, y un consejo de administración en el que tienes distintos orígenes, que puedes tener incluso gente joven que domine mejor las tecnologías, gente emprendedora que haya aprendido a vender, que sepa lo que es un cliente, que sepa lo que es facturar, que sepa lo que es cobrar. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, si lo tienes en un consejo, mejor. Entonces es importante que esa tipología sea diferente, y luego, bueno, pues también regular los nombramientos y los ceses. Históricamente, pues a veces se nombraban por cooptación. El presidente del consejo decidía personas afines, personas que le iban a decir que sí a todo, y evidentemente pues algunos no se enteraban de nada o no sabían nada. Firmaban las actas, cobraban la dieta, y esto no es lo ideal. Esto no es defender los derechos de los pequeños accionistas, ni tampoco hay un alineamiento con la Junta General de Accionistas o una complicidad. Con los ceses pasaba lo mismo, se hacían los ceses y se volvían a nombrar, con lo cual limitar los mandatos, pues por ejemplo 2 mandatos de 4 años, si estamos hablando de independientes, un solo mandato hasta 5 años, porque luego ya no es independiente, es otra cosa, o incluso pues lo que hizo en el Código Combinado Conte, de decir que el salario de un independiente
no puede ser la mayoría del salario anual, porque si la mayoría del salario anual de una persona es el salario de consejero independiente, ya no es independiente, es otra cosa, es un ejecutivo. Entonces tienes que decir que es un consejero ejecutivo. En España, bueno, pues cuando se obligó de repente a que los consejeros fueran independientes a partir de un código, pues ¿qué sucedió? Que muchos dominicales con acciones pasaron a ser independientes. Y entonces, bueno, pues después llegaron las quejas de la CNMV diciendo, bueno, este señor aparece oficialmente como independiente, pero a lo mejor es un ejecutivo, o era un dominical, o es el auditor de la empresa, o es el cuñado del presidente. Entonces, ese tipo de cosas pues no se deben permitir. Comisiones, bueno, pues de menos a más. Si la empresa es pequeña, no es una empresa del IBEX, es una empresa con poco free float y chiquitina, pues ponerle 4 comisiones de repente es un desatino, ¿no? Al final tienes 4 presidentes de comisión muy contentos, pero luego que trabajen y hagan cosas, pues eso es otra cosa. Entonces, bueno, pues yo recomiendo, si el consejo es pequeñito, y podemos decir que el tamaño del consejo nunca debe superar las 8 o 12 personas. A lo mejor si estamos fuera del IBEX yo no me iría a más de 6 o 8 y si estamos en el IBEX pues a lo mejor hasta 12. De todas maneras es mucho más difícil que sea eficiente 12 personas que 8, pero bueno, al final yo creo que los dedos de una mano y un poquito más, ¿no? Porque ya lo demás es complicado. Depende también del tamaño de la empresa. Pero si quieres poner ya 4 comisiones ya te vas a unas 12 personas. No mucho más. Entonces, si no tienes comisiones, bueno, pues para empezar, habíamos dicho el reglamento del consejo, consejeros dispares, y entonces, bueno, pues a lo mejor con una comisión ejecutiva puedes ir trabajando. Esa comisión ejecutiva o delegada que vaya poniendo en práctica el reglamento, pero ¿qué sucede? Que esa comisión ejecutiva muchas veces no te hace el contrapeso, no te hace el balance con el presidente del consejo. Entonces, si esa comisión ejecutiva es la voz de su amo, del presidente del consejo, flaco favor haces a la empresa, ¿no? Entonces, lo ideal es que el presidente de esa comisión ejecutiva sea una persona con, no voy a decir jerarquía, con capacidad, con autoridad de dialogar con el presidente del consejo e incluso decir que hay cosas que no está de acuerdo con lo que dice el presidente del consejo, para no tener un consejo de una sola persona y de una sola voz, que es justo lo que no estamos buscando. Pero ¿por qué os he subrayado la figura del presidente del consejo? Porque la figura del presidente del consejo es clave. Si el presidente del consejo es autoritario, el consejo al final no va a hablar, se van a sentir un canario en la mina, no van a ser espontáneos, no van a ser sinceros y no vamos a trabajar a gusto. Si el presidente es una persona de cumplimiento legal, que solo se preocupa de las actas o solo se preocupa de la puesta en escena, tampoco va a haber contenido en los consejos. Entonces hace falta un presidente de la comisión ejecutiva que trabaje, que se ponga los manguitos y que saque la empresa adelante. Después está la Comisión de Auditoría y Control. Esta comisión es de las que más referencia hacen en los 3 códigos de buen gobierno que tenemos ahora mismo en la historia del buen gobierno de la Bolsa Española. Esta comisión de auditoría se considera que es muy importante porque esta comisión de auditoría se supone que es la que hace el control de las cuentas y además de ello esta comisión controla a los consejeros, controlaría pues las tarjetas Black, por ejemplo, y controlaría, bueno, pues los buenos o malos haceres del Consejo de Administración e incluso del presidente del Consejo, ¿por qué no? Entonces, esta comisión de auditoría es muy importante, insisto, y esta comisión de auditoría no es bueno que la presida el auditor de la empresa cotizada. Esto hace muchos años sucedía, pero evidentemente lo ideal es que el presidente de la comisión de auditoría sea una persona desvinculado del auditor de la empresa y también desvinculado del departamento financiero de la empresa, para que haga un control externo desde dentro del Consejo de la labor del departamento financiero y también de la auditoría de la empresa. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Bueno, pues esta comisión de lo que se trata es de activar la B, de activar los consejeros, de buscar una tipología diferente, complementaria, de organizar los nombramientos y los ceses. Entonces es muy importante y clave su actividad. La comisión
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones también prepara la sucesión del presidente del Consejo de Administración. Recientemente, pues la sucesión de Emilio Botín o la sucesión del presidente del Corte Inglés. Quiero decir que ahora mismo, si miramos el IBEX, la edad media de los presidentes de las empresas del IBEX es superior a 60 años. Bueno, pues esos señores tienen que ir preparando el banquillo, y ese banquillo lo ideal es que lo prepare el presidente y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, porque una empresa cotizada no se puede quedar descabezada, porque eso para los accionistas es muy mala señal y para el mercado peor. Bueno, la Comisión de Estrategia e Inversiones. Esta Comisión de Estrategia e Inversiones, para el informe Aldama y para don Enrique Aldama, que ya falleció, pues era la más importante. Era la más importante porque este señor era empresario, no era jurista, era un empresario de una gran empresa, de la COE, representante de la COE, presidió el informe Aldama, y este señor le parecía más importante esta comisión que otras comisiones del Consejo de Administración. Y está justificado. Es decir, si la Junta General de Accionistas al final solo me está pidiendo los salarios de los consejeros, no estamos preparando el futuro, no tenemos vista de águila. Entonces es muy importante que haya una comisión que tenga esa vista de águila, que prepare el futuro, que exija ver lo que está pasando con la estrategia, lo que está pasando con el futuro, ver inversiones, ver cómo estamos rastreando no solo nuestro posicionamiento, sino incluso diversificación, ¿por qué no? Bueno, y todo esto sería la parte de controles internos. Entonces, si los controles internos no funcionan, no hay buen gobierno. Si la empresa no se cree el buen gobierno, evidentemente, pues no vamos a ningún sitio. Una segunda etapa sería ya los controles externos. Es decir, con los controles externos, ¿qué conseguimos? Pues que si no hay controles internos, los controles externos lo detecten. Entonces, cualquier stakeholder vinculado a la empresa, auditor, analista, aquí he puesto algunos, banco de inversión, agencias de calificación crediticia, estarían también los clientes, estarían también los proveedores. Bueno, pues todos estos stakeholders pueden y deben hacer controles externos a la empresa. Y entonces, con sus comentarios, y por supuesto también los de la Junta General de Accionistas, que la pongo dentro, pero a veces también pueden entrar desde fuera, pues tienen que asegurarse de que los órganos de gobierno internos de la empresa cumplan con su cometido. Nosotros tenemos ahora mismo en la historia, ya he hablado un poquito del Código Olivencia. El Código Olivencia lo presidió un catedrático de Derecho Mercantil, con lo cual se centró en unas recomendaciones para el Consejo de Administración desde el ámbito jurídico, desde el sentido común también diría, y con gran pericia. El segundo fue el informe Aldama, que lo presidió un ingeniero empresario, y que las orientaciones no fueron tanto jurídicas como empresariales y estratégicas. También un gran avance. Y el tercero, se cometieron varios errores. El primero fue que lo presidió el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que esto no es recomendable, porque si estamos hablando de soft law, estamos hablando de cumplimiento voluntario, no parece lo más oportuno que presida la redacción de un código el presidente de una institución, y sobre todo si es el policía de los mercados financieros, pero bueno, presidió la comisión y sí que es cierto que hizo una gran labor. Entonces, este código combinado, bajo mi punto de vista, los dos temas principales a mejorar, uno de ellos era centrarse excesivamente en la figura del consejero independiente, cuando el consejero independiente tiene cierto sentido para grandes empresas, para grandes bolsas, tipo las bolsas americanas, con muchísimos accionistas, con muchísimo volumen, muchísimo deal flow y muchísima dispersión de accionistas, en la cual es más difícil que haya consejeros dominicales, pero no estaba tan bien para aplicarlo en la bolsa española, en las que el capital está muy concentrado. Prácticamente en todas las empresas cotizadas en España hay un accionista de control o varios accionistas de control. Y, en segundo lugar, es relativamente habitual en la bolsa española pues que haya un accionista que tiene más del 10% del capital, con lo cual es más habitual la figura del consejero dominical.
Con lo cual, de repente, hablar de consejeros independientes y de mayoría de consejeros independientes me parece un poco, por así decirlo, prematuro y luego a lo mejor demasiado exigente y creo que deberían haber sido un poco más prudentes. En segundo lugar, bueno, se incidió mucho en los temas de diversidad de género, que es verdad que eran germen de la mayoría de los incumplimientos de las empresas cotizadas, pero a lo mejor se tenía que haber ido, y de hecho luego lo han ido puntualizando, la diversidad no solo de género, sino también de edad o de raza o de cualificación, porque el talento no tiene género. Y bueno, pues a partir de ahí, después ha habido mucha normativa de buen gobierno europea y entonces hemos empezado a ir adaptando nuestra normativa de buen gobierno española a través de toda la normativa europea, de las directivas, de los reglamentos, incluso de la directiva, por ejemplo, de abuso de mercado, que hablaba de la posible desigualdad de derechos entre inversores institucionales e inversores minoritarios, o incluso el papel de las entidades financieras y la defensa de los derechos de los pequeños accionistas, que es el talón de Aquiles del buen gobierno de las cotizadas. De todas maneras, como decía al principio, todos estos parámetros de buen gobierno son perfectamente aplicables a no cotizadas. Sí que es cierto que se ha empezado más con las cotizadas y los informes anuales de buen gobierno han ido mejorando y ahora mismo, pues por ejemplo, tenemos buenas prácticas en alguna cotizada que a mí me gustan mucho. Pues por ejemplo, en el tema de consejeros hay alguna cotizada que tiene programas de aceptación de consejeros, de forma que se les forma, se les dan horas de formación cuando entran a ser consejeros, se les pasa por todos los departamentos de la empresa, de manera que con esa educación, con esa formación, esos consejeros después pueden ayudar muchísimo más a la empresa que si se sientan en el Consejo de Administración y hacen pues una liturgia temporal sin conocer el negocio de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que también hay empresas cotizadas, poquitas, pero irán avanzando, que hacen auditoría de consejeros, les dicen lo que hacen bien y también lo que no hacen tan bien. Y también hay en esa auditoría pues un seguimiento, y ahí se ven los nombramientos, se ven los ceses, se ven las rotaciones. Y en ese sentido yo creo que está mejorando bastante. Todavía queda mucho por avanzar. Y lo que es una verdadera pena en el tema de la reglamentación de buen gobierno es que normalmente suframos la ley del péndulo. Es decir, después de crisis, después de escándalos, empiezan a aparecer reglamentaciones de buen gobierno, cuando realmente el buen gobierno tiene que ser más espontáneo, tiene que ser más natural, tiene que ser el resultado de la madurez de las empresas. Y un código de buen gobierno bien entendido, al final, se tiene que aplicar de la primera palabra a la última por convicción plena, y esa convicción plena hace que al final lo justificado es que ese código se rompa y se olvide el papel, no el código que lo tenemos interiorizado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir avanzando. Aspectos fundamentales del gobierno corporativo, bueno, pues competencias y funcionamiento de la Junta General de Accionistas. Ya he comentado que la Junta General de Accionistas de hace 20 años o 30 años no tiene nada que ver con las de ahora. Las delegaciones de voto, muchas personas no saben que las entidades financieras cobran por ellas. Ahora han aparecido los proxy advisors, por ejemplo, que hacen competencia a las entidades financieras. Y el problema es que no están regulados. Entonces hay muchas quejas a la presidenta de la CNMV, por ejemplo, de que regule ese tipo de intermediarios, ese tipo de proveedores de buen gobierno, para que primero estén suficientemente cualificados, y esa labor que hacen de encuestas de sentimiento de accionistas previas a la Junta General de Accionistas, esto es bastante habitual en las grandes cotizadas americanas y acabará instaurándose mucho más en Europa. Pues lo cierto es que estas juntas generales hay que evitar el dilema del polizón. El dilema del polizón es que el pequeño accionista, por razones de coste-beneficio, por razones de conocimiento, por razones de estar aislado, pues tiene un gran incentivo para no participar en la Junta General de Accionistas, no ir, delegar el voto y al
al final no enterarse de hacia dónde va la empresa, o a lo mejor votar con los pies, es decir, cuando no le gusta cómo se administra la empresa, vender las acciones perdiendo dinero y no ser beligerante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues las cosas están cambiando a mejor y cada vez tenemos pues juntas generales de accionistas más participativas, más pequeño accionista que se informa, y hay una iniciativa en Estados Unidos que ya se ha instaurado en muchos casos, que es que hay un consejero que lo elige el pueblo. Esto es como el Senado romano, bueno, pues al final hay un senador que lo elige el pueblo. Entonces esto, bueno, pues si ese consejero tiene un cierto conocimiento y se informa y se prepara, pues a lo mejor puede tener una interlocución buena en ese consejo. En las empresas cotizadas españolas esto no se ve muy bien y nos costará un año que se aplique. Composición, competencias y funcionamiento del Consejo de Administración. Bueno, pues el Consejo de Administración, más allá del reglamento, es muy importante desarrollar las competencias, porque si no se entrena, si no se trabaja duro para preparar los consejos, al final los consejos son elaboración de actas aburridas que no se leen ni el que las ha escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar mejorar el rendimiento. La retribución de los consejeros. Bueno, pues esto hay mucha literatura de los mínimos, los máximos, de la rendición de cuentas, los salarios máximos. Y bueno, pues bajo mi punto de vista al talento no se le puede poner un techo, porque si le pones un techo al final lo que estás es ponderando con los mediocres, estás cerrando con los que peor lo hacen. Entonces yo creo que los que lo hacen bien no tienen que tener un techo de retribución, lo mismo que la edad límite. Si una persona está en plenitud de facultades a los 70 y es un líder, pues yo creo que porque tenga 70 años, pues no es como el yogur, no puedes ponerle fecha de caducidad. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que ese señor tiene que estar de líder, de presidente, hasta que tenga plenitud de facultades. Ahora, eso sí, una persona con 70 años tiene que tener la sucesión muy planificada, de manera que si le da un infarto, pues al día siguiente haya una persona presidiendo esa empresa. Las comisiones, bueno, pues ya lo he comentado, no es bueno ni que haya una ni que haya cuatro, es bueno que haya las que se ha justificado y las que la empresa pueda asimilar. Yo creo que hay que empezar poco a poco, empezar con una comisión y a partir del funcionamiento de una comisión ir viendo la gente que más destaca y a partir de la gente que más destaca ir organizando más comisiones. Modelos de consejo de administración, bueno, pues hay de todo. Tenemos desde los consejos de administración que se centran más en el cumplimiento normativo y que dejan trabajar a los directivos. Sería un consejo de administración de hands-off, como dice el capital riesgo. Pues ese hands-off haría que el consejo de administración se dedica a unos temas y los directivos se dedican a otro. ¿Qué puede suceder? Que los directivos se extralimiten o que haya abusos de poder. Entonces, bueno, además se puede coartar la innovación y la toma de riesgos, porque cada vez que se plantee algo un poco rompedor, el Consejo de Administración diga que hay que mapear los riesgos. Esto pasa, ¿eh? Hay que mapear los riesgos. Bueno, si al final mapeas siempre los riesgos, pues no estás innovando. También puede reducir la motivación de los directivos. Si cada vez que un directivo está proponiendo algo le exigen papeles, procedimientos, despliegue, escenarios, pues al final el directivo a lo mejor se puede inhibir y al final dice, hago lo que estoy haciendo, cobro, voy aumentando antigüedad y que me prejubilen. Esto pasa. Consejos que se centran en la gestión, en el management. Bueno, pues a veces aconsejan y hay un tándem muy bueno entre los consejeros y los directivos. Ayudan al team building. Y bueno, pues a veces si se centran solo en la estrategia no se entra al detalle y bueno, pues es importante también ver el análisis y en cualquier caso, pues también en su caso criticar. El Consejo de Administración Político, que se centra un poco en los temas más, por así decirlo, protocolarios. Entonces, bueno, pues suele ser complicado. Es decir, si todo se somete a votación, al final por el análisis se llega a la parálisis y las votaciones, pues eso, con que haya una persona en contra, se va a volver a analizar todo, vamos a paralizar todo porque haya una persona que dice que no, porque siempre hay gente excesivamente prudente o gente que no está preparada
o que no se ha preparado los papeles o que no se ha leído los documentos. Entonces, bueno, pues a veces en contrapeso está el modelo de mayorías y entonces, bueno, pues ahí la votación es por mayorías y depende porque a veces si se centra demasiado en los stakeholders o en las influencias externas, pues te derivan los cantos de sirena, ¿no? Entonces también puede ser peligroso. No son modelos ni buenos ni malos, depende en cada caso pues cómo se apliquen. ¿Por qué es importante el gobierno corporativo? Bueno, pues ya lo hemos estado comentando un poquito preparando. Salvaguarda la misión, los valores, los recursos de la empresa. Los directivos deben buscar cubrir la misión de la empresa, no su propia misión. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atento, por ejemplo, a los conflictos de interés. Si un directivo o un consejero tiene un conflicto de interés, debe salir de la habitación, debe no votar. Si tiene el corazón partido, lo que tiene que hacer es salirse al pasillo y no votar, o abstenerse en la votación. Y si no, pues al final también hay que tener en cuenta aquí que ha cambiado todo el régimen de responsabilidad de administradores en España. Ahora la responsabilidad de administradores es mucho mayor, eso debemos saberlo cualquier administrador, y en ese sentido la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, con lo cual no podemos decir que no nos habíamos enterado de nada, que esto se está diciendo continuamente, porque existe lo que se llama la culpa in vigilando. La culpa in vigilando supone que por diligencia cualquier administrador, al ser consejero, al ser directivo, se supone que actúa con diligencia, y al actuar con diligencia, pues lo que no puede decir es que no lo sabía o que a él no le informaron, ¿no? Si no te informan, preocúpate por informarte, lo que comentaba yo antes de pedir las actas. Y quien dice pedir las actas es pedir informes o pedir más documentación. Un tema que se hacía mucho en los consejos de administración es enviar la documentación el mismo día o enviarla el día de antes. Entonces, bueno, pues un parámetro normal de buen gobierno es pedir la documentación una semana antes. Porque si no te la tienes una semana antes, difícilmente la has destripado, la has mirado, la has analizado y estás, por así decirlo, preparado para boxear en el Consejo de Administración, que es lo que hay que hacer, boxear, y no estar desde fuera con los papeles, leyéndote los papeles en las reuniones del Consejo, que eso lo he visto yo, consejeros que se leen la documentación en la reunión del Consejo. Bueno, tema de los informes anuales. Los informes anuales de buen gobierno en las empresas cotizadas españolas tienen demasiados folios y al final, con tanto detalle, desinformas más que informas. Y ahora se está hablando de los informes agrupados. Los informes agrupados incluyen no solo temas jurídicos o temas, por así decirlo, de negocio, sino que también incluyen temas, por ejemplo, de medio ambiente, de RSC, y en ese sentido, bueno, pues está muy bien porque ayudan a los stakeholders a tener una foto completa de la empresa, más allá de lo que sea un ratio económico, porque el buen gobierno no son ratios. Esa es otra de las lecciones del buen gobierno. El buen gobierno no puede ser una serie de ratios, o no puede ser decir, tengo un incumplimiento del 76. Eso a mí no me dice ni si tu buen gobierno es bueno, ni si es malo. Si el año pasado era del 74, pues has avanzado muy poquito. Con lo cual no me digas que es bueno tener un cumplimiento del 76 cuando partías del 74. Entonces hay que ver no solo un año en concreto, sino ir viendo la evolución. Bueno, la garantía de la supervisión. Los gestores y directivos deben responder por sus actos ante los reguladores, los mercados, los accionistas y la sociedad. Esto es evidente, pero muchas veces no se hace. Por eso me ha gustado mucho documentos que he visto de vuestro sector, que aproximáis el buen gobierno de una forma un poco heterodoxa, pero lo aproximáis a un cuadro de mando integral. Efectivamente sí que es un cierto cuadro de mando integral, pero con más espontaneidad, con más frescura, porque si no puede parecer que estamos hablando solo de procedimientos. Hay que asegurarse de que las empresas vayan bien. Entonces, en ese sentido, el buen gobierno es más un governance que buen gobierno, porque al final, si se traduce mal, pues estamos hablando de un concepto más limitado. Y luego, otro de los temas para los que sirve el buen gobierno es para detectar fraudes, detectar malas conductas, evitar que se generalicen y evitar males mayores. Entonces, con el buen gobierno ves malos síntomas y puedes
detectarlo antes de que se te vayan directivos claves, antes de que afecten a la gestión o antes de que generen una crisis e incluso una quiebra en la empresa. Entonces, por ejemplo, un pago de dividendos puede ser una buena noticia para el accionista de hoy, pero puede ser una malísima noticia para el accionista de mañana. Entonces hay que ver si el pago de dividendos nos estamos cargando, por ejemplo, las reservas, o si son dividendos extraordinarios, pues evidentemente si estamos vendiendo extraordinarios, activos o joyas de la corona, pues el año que viene ya no las tendremos, ya no podremos volver a pagar un dividendo con base a otras joyas de la corona, porque ya las hemos vendido. Entonces, en ese sentido hay que ser un poco previsores, no mirar solo el hoy, sino también preparar el mañana. Al final, el buen gobierno consiste en un conjunto de recomendaciones, modelos de conducta que persiguen velar por el correcto funcionamiento de empresas y preservar el interés social. Para ello, bueno, pues está en número 1 el tema de la transparencia conseguida a través de información completa, lo cual no es lo mismo que exhaustiva. Ya os he dicho que un informe anual de buen gobierno de 200 folios no es eficiente. Tampoco me vale un informe resumen, de la misma manera que un folleto de salida a bolsa no es lo mismo que un folleto resumen, y nos lo dice la CNMV, pero es de perogrullo. Y luego, bueno, pues tiene que ser información correcta, información veraz, no puedo estar mintiendo, información equitativa, de manera que interese a todos los stakeholders, no poner lo que le interesa al directivo o al consejero, porque poner la foto bonita yo también sé. Y luego, bueno, pues hay que poner información útil sobre todo a los pequeños accionistas, insisto, que son los más desprotegidos. El deber de información es un deber de cualquier empresa, no solo de una cotizada, sino también de una sociedad anónima. Y en ese sentido, bueno, pues cumple su labor el registro o cumple su labor la propia CNMV, que sabéis que tiene las cuentas de todas las cotizadas. Y hay que garantizar una calidad de la información. De hecho, la CNMV hace informes de cumplimiento progresivos de los informes anuales y está el tema de cumplir o explicar. También es muy importante el cumplimiento del principio de seguridad. Y en cualquier caso, lo que comentaba de la responsabilidad de administradores, yo no sé si ustedes son administradores, pero el régimen de responsabilidad de administradores ha cambiado, ahora es bastante más canino para los administradores, debemos saberlo, debemos ser conscientes. Hay muchísimos administradores en España que no saben que esto ha sucedido, y también les digo que con un seguro de responsabilidad limitada no van a poder cubrir sus riesgos. Lo digo porque no pensemos que con una prima de un seguro de responsabilidad limitada los riesgos o la responsabilidad de un administrador lo vamos a cubrir. Con lo cual, yo les aconsejaría que si se sientan en un consejo de administración o son directivos, por favor, exijan a sus compañeros de viaje, porque si no, se responde con el patrimonio personal. Entonces, esto antes no sucedía, había una quiebra o unas pérdidas de una empresa y se respondía con el patrimonio de la empresa, pero el régimen ha cambiado totalmente y ahora se puede llegar a responder con el patrimonio personal. Y eso un administrador de una empresa debe saberlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante y ver, bueno, pues todos los temas de conflicto de interés. Es muy importante conocerlos, ejercerlos, ser ejemplarizante y ser ejemplar. Especificación, extensión, bueno, pues hay que ver, insisto, y abstenerse. Y bueno, pues cuando uno firma las cuentas, esto de firmar las cuentas, los administradores, bueno, pues cuando uno firma las cuentas, esto era relativamente normal en España cuando había mensajeros, ahora ya es más habitual incluso que te las manden por email, te mandaban el último folio con las firmas, sin las cuentas. Entonces, cuando uno firma las cuentas, tiene que exigir todos los folios, no el último donde firma. Porque al final no hay más fraudes porque no queremos, pero bueno. No caben. Porque no caben, pero quiero decir que es que todo el mundo es bueno, pero hasta que deja de serlo. Y la carne es débil. Entonces, bueno, pues... 10 minutos. 10 minutos. Vale, pues estoy terminando ya. Yo aquí pongo... No es exhaustivo, pero pongo algunas de las actuaciones de buen gobierno derivadas de la crisis económica. Ya digo que vamos a un poco a péndulo. Entonces, cuando hay crisis, hay escándalos, pues empezamos a legislar. ¿Y qué pasa? Que el legislador y el regulador siempre va por detrás. Es como un espejo retrovisor. Entonces, ven las empresas, pero las ven después.
y entonces en base a los fraudes históricos legislan, con lo cual condicionan los fraudes futuros. Pero bueno, esto es así. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque tenemos toda una serie de normativa y en España, bueno, pues sí que es cierto que se ha avanzado mucho, hemos avanzado con pasos de gigante en buen gobierno y, por ejemplo, destacaría que además de todos los avances de buen gobierno en cotizadas, ha habido grandes avances, por ejemplo, de buen gobierno en el sector público. Ustedes saben que uno de los principales problemas del mercado interior en la Unión Europea era el sector público, la directiva de servicios, que no había manera, por ejemplo, con las actuaciones en el sector público, con la libertad de la contratación, bueno, pues normalmente los proveedores eran del propio país y era relativamente raro que hubiera proveedores del sector público de otros países europeos y hubiera alianzas y tal. Entonces, bueno, esto está cambiando. Incluso ha habido una normativa de buen gobierno del sector público en el que se les anima a que haya una subasta libre, que aparezcan proveedores de otros países, lo cual al final es el cumplimiento del mercado interior europeo y está muy bien. Y bueno, pues además de ello, la idea es reformar toda la legislación mercantil en España, o por lo menos eso ha anunciado Guindos, y precisamente en esa reorientación de las sociedades anónimas en España, de esa apertura del capital, la idea es que todas esas normativas de buen gobierno no solo se apliquen en las cotizadas, sino que se apliquen en todas las empresas de un cierto tamaño, con lo cual yo creo que es una buena noticia. Aquí les pongo determinadas actuaciones europeas, determinados temas en concreto, diversidad de consejos, gestión de riesgos, calidad en los informes, información adicional sobre identidad de accionistas, transparencia para inversores institucionales, que muchas veces ustedes saben que hay inversores grandes, hay planes de pensiones, fondos de inversión, hedge funds, que buscan el anonimato, nunca quieren sentarse como consejeros. Y entonces, bueno, pues ese anonimato a veces no es bueno para las empresas, con lo cual tampoco se les apoya en ese anonimato. Las políticas de remuneración, las transacciones, todo el tema de la regulación de los proxy advisors, que ya le he citado, el tema de la acción concertada, temas apasionantes todos ellos. Al final, bueno, pues esto lo he tomado del propio sector y del conocimiento de ISACA, y sí que es cierto que las empresas tienen que hacer una rendición de cuentas a los diferentes stakeholders, y estos stakeholders ahora disponen de mucha más información de las empresas de la que disponían históricamente. Entonces, lo que no puede hacer la empresa es poner cerrojos o puertas al campo cuando cada vez los stakeholders tienen acceso a más información. Y además la reputación de las empresas, la marca de las empresas, se puede ver perjudicada por malos veredictos de estos stakeholders, si no hay transparencia, si no hay buen gobierno. Bueno, es importante que el buen gobierno aporte todo esto que comentan, desde la alineación estratégica, agregar valor, medición del desempeño, administración de recursos, administración de los riesgos. ¿Por qué? Para que haya una renovación de sangre y se mejore. Los componentes de gobierno corporativo desde el sector de las nuevas tecnologías, de la información, bueno, pues lo que nos dicen es que es importante el ambiente interno, ya lo he comentado, los controles internos, establecer objetivos, identificar los riesgos, responder a ellos, control interno y control externo y una supervisión. Entonces, yo voy a terminar. Como decía, se aproxima el buen gobierno a un cuadro de mando integral, lo cual me parece tremendamente oportuno, para que haya interposición incluso de diagnósticos y controles internos y externos. Incluso se habla de fases temporales, lo cual está muy bien. Ya he dicho que el buen gobierno, bien entendido, es progresivo y siempre va a mejor. Y bueno, yo termino con una frase de Aldama, a mí me parece una frase estupenda: las mejores leyes, los mejores códigos, los mejores principios son necesarios para garantizar que la actividad económica se desenvuelva en un clima de confianza que garantiza la eficiencia en la empresa y el progreso social. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que ni las leyes más exigentes ni los códigos mejor elaborados resultan suficientes para garantizar el buen gobierno. Este exige además competencia profesional y un comportamiento ético por parte de los administradores y gestores que impulse a buscar el bien de las empresas a largo plazo por encima de sus intereses a corto plazo. El respeto a los valores éticos en la vida profesional es imprescindible.
Yo creo que no se puede decir más en menos palabras y con esto concluyo. Muchas gracias. Como se diría coloquialmente, ahí le has dado. Ahí le has dado sobre todo al respeto, a los valores éticos en la vida profesional, es imprescindible. Yo creo que estamos en unos momentos carentes de esos valores y hay que recuperarlos si lo que queremos es buen gobierno, transparencia, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta por parte de la sala para Isabel Jiménez? A mí se me han ocurrido dos. La primera, ¿por qué crees que son importantes los códigos de buen gobierno y por qué se centran en el Consejo, en los consejos de administración y no en las juntas de accionistas? Bueno, yo lo he comentado al principio de mi intervención, lo he apuntado. Los códigos de buen gobierno buscan objetivos más ambiciosos y más completos que la propia ley. La ley al final es el que le hace la paga, al final es sanciones, multas, delitos penales. Y el buen gobierno lo que intenta es, a partir de las conductas ejemplares, que la gente mejore, es más catequizar, es más sembrar para luego recoger, es más educar, es progresivo y confía en la bondad de las personas. Por eso es más ambicioso. Y se centra en el Consejo de Administración porque es lo más fácil. Al final, el Consejo de Administración por lo menos lo tienes 4 o 5 años a un grupo ahí y entonces, bueno, pues es más fácil adiestrar a una sala que adiestrar a un ejército. Adiestrar a un ejército es más complicado. Si el ejército encima es infiel y va cambiando, pues es más complicado todavía. Entonces, en la Junta General sí que se están haciendo programas. En las empresas, por ejemplo, del IBEX son los programas más ambiciosos, también tienen más presupuesto, en los que sí que hay programas de fidelización de accionistas, desde visitas a museos, desde temas culturales, hasta temas incluso de cursos de formación financiera para accionistas, de manera que se trata de formar a esos accionistas para que luego también te puedan exigir. Una labor de evangelización, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Insisto, un aplauso para ella. Sí. Bueno, ahora es el turno de Carlos López, que nos va a contar el cuento de los 3 cerditos. Why become a member of ISACA? ISACA, the global association of more than 100,000 IT professionals, positions you to succeed. No matter where you are on your IT career path, ISACA is the place for professional growth, equipping you with the resources you need to enhance your skills, expand your professional knowledge, and connect with a global network of peers. Why become a member of ISACA? To increase your value. ISACA membership is valued by employers. It signifies a commitment to the field and a passion for the IT audit, governance, security, risk, and control professions. Employers know that ISACA members have direct access to research, certifications, education, training, and business frameworks that align systems and strategy, which adds value to their enterprises. Membership in ISACA signifies that you are dedicated to global, industry-accepted practices and high professional standards. It shows that you are serious about enhancing your knowledge and skills. And it means that you are connected with the professional resources and global network of colleagues that only ISACA can provide. ISACA offers a wealth of guidance that a lot of people are not even aware of. Really, if you look at what is there in terms of publications, guidance, there is so much. A lot of the members don't even know about half of that. So really spend the time to really discover, to see what is there, what is being offered. Join your local chapter. It's a fantastic networking opportunity. It's a fantastic opportunity to learn from your peers. So those are probably the 2 most important aspects. Why become a member of ISACA? To connect with peers. ISACA's diverse global membership base includes a wide variety of industry specialties within the IT world. ISACA offers a broad range of networking opportunities to members,
including global, virtual, and face-to-face conferences and online communities in the Knowledge Center. In addition, local chapters host seminars and workshops while offering leadership roles for those interested in engaging on a deeper level. The benefits of being a member at ISACA, I think that includes having the opportunity of meeting great people, experienced people, very friendly and nice people. You can meet them online, you can meet them offline. So in the online communities, you can meet them on conference calls. If you're involved in development within ISACA, you meet different people from different countries with different backgrounds, and they all enlighten what you currently do, what you currently have. That's one of the major benefits I see of being a member of ISACA. Why become a member of ISACA? To work smarter. ISACA membership offers practical guidance, benchmarks, current research deliverables, and other professional tools. Through its comprehensive guidance and services, ISACA defines the roles of information systems governance, security, audit, assurance, and risk professionals worldwide. ISACA also maintains highly respected, industry-leading brands utilized by professionals to advance their careers and bring value to their enterprises. These professional certifications include Certified Information Systems Auditor, or CISA, Certified Information Security Manager, or CISM, Certified in the Governance of Enterprise IT, or CGUITE, Certified in Risk and Information Systems Control, or CRISC. ISACA also produces the COBIT 5 framework, which is globally recognized and used in companies of all sizes and in all industries and geographies. ISACA membership has enabled me to take part in a whole range of activities, a lot of interaction with many different people, and built my career, frankly, in this whole area of IT governance and so forth, and has allowed me to do the job that I now do, and frankly, without it, I probably wouldn't be where I am, and so it's been a very, very fulfilling experience. Why become a member of ISACA? The reasons are as varied as the individuals who join each day. Visit isaca.org to learn more and become a member today.